Los veo muy contentos y contentas de reencontrarse con el Padre Juan y por otro lado de tener la alegría de celebrar un libro del Padre Alessio. Cuando yo estaba viendo quiénes eran los que habían hecho los panelistas, me encontré con que los dos padres eran párrocos de la misma parroquia. Y yo dije, acá se han equivocado, no puede ser. Pero parece que sí. Entonces, es cierto, el padre Juan Goicoechea, que es piurano, es misionero comboniano y ha estado como párroco de esta parroquia, eh, misionero del Padre, y actualmente es vicario por la pastoral en la Arquidiócesis de Lima, donde hace una labor muy activa, así como responsable del Centro Laudato Si de los misioneros combonianos en el Perú. Sus valiosos aportes en la primera Asamblea Arquidiocesana del 2020 fueron de gran ayuda para tejer un hilo conductor de la Iglesia Sinodal de Lima, que sigue haciendo varias actividades para justamente convertirse en una comunidad donde todos y todas tengamos una voz, donde todos y todas seamos escuchados y queridos, reconocidos como personas, ¿no? Vamos a escuchar entonces, en primer lugar, al Padre Juan. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas noches con todos y todas. Es un gusto verles después de mucho tiempo y verles bien. Sí, me alegro mucho de ese. Quisiera empezar esta presentación o a compartir estas impresiones sobre el libro del Padre Alessio, Reflexiones a quemarropa para creyentes de hoy, recordando algo muy humano que muchas veces se dice, que si quieres pasar a la historia y quieres ser recordado después de muerto, deberías entonces o sembrar un árbol, o procrear un hijo, o escribir un libro. ¿Sí? Bueno, yo puedo dar testimonio del libro, del resto no lo sé. ¿Sí? Ha sembrado arbolitos, está bien. Me alegro mucho, me alegro mucho. Y lo segundo que quisiera decirles es que me detuve un poco en la carátula. ¿Mm? En la carátula que si la observamos bien, creo que expresa lo que el libro contiene. Y en mi opinión es una carátula que te invita a la libertad. La libertad, la verdad te hará libre. Así me lo imaginaba. Frente a Dios, frente al infinito. Te invita a ponerte derecho frente a Dios, a dejarte invadir por su presencia, quemar, es decir, incomodar, porque es un libro que te invita a la reflexión personal y comunitaria, que te invita a evaluarte, que te invita a revisarte, revisar tus sentimientos, tus pensamientos, tus acciones, tu corazón, tu fe, tu pasión, tus ganas, tu entrega, etcétera. Es una revisión general. Créanme lo que si no me hubiera invitado el padre Alessio con tantas cosas con las que uno se ocupa, quizá no hubiera tenido la oportunidad de darle una miradita a esta perla. Por experiencia también les digo de que escribir es amar, porque se necesita tomarse mucho tiempo para hacerlo. Y porque cada vez quizás son menos los que escriben algo a profundidad. Estamos en una sociedad donde se escribe mucho, hay mucha información, pero poco contenido. Hay poca profundidad y poca reflexión. Nos quedamos con los avisos, con la información y estamos casi permitiendo que otros tengan la verdad por mí.
y no una verdad que la busquemos juntos o que yo sea también uno de ellos que quiere buscar la verdad, que quiere encontrar las razones más profundas de su existencia, de su fe y del ser parte de una comunidad cristiana. Estamos en una época donde se reflexiona poco y se profundiza poco. Por eso vale más todavía el libro, porque aquí hay profundidad, hay teología, hay reflexión y sobre todo hay amor. Fíjense que leyendo las primeras páginas se me vino en la mente a San Pablo. San Pablo visitaba sus comunidades y luego regresaba y escribía alguna carta o compartía con ellos de acuerdo a la realidad de cada comunidad. Así visitó a los corintios, a los gálatas, a los romanos, a los filipenses y de acuerdo a la realidad de cada comunidad, inspirado desde Cristo, desde el Evangelio, trataba de darles una respuesta para que no nos se pierdan por las ramas, para que no nos vayamos por lo que no es la fe, no es Cristo y no son los valores del Evangelio. Entonces me imaginaba al padre Alessio desde Italia pensando en las comunidades de la parroquia Cristo Misionero del Padre, pensando en las comunidades que como estudiante y desde que conoció nuestro país ha visitado, ha trabajado en Lima y en algunas otras regiones del país. Y desde allá, porque a veces hay que retirarse para ver la realidad. Cuando estamos dentro del caos no podemos muchas veces distinguir y a la distancia nos escribe esta carta, este libro, para las comunidades cristianas del Perú, por decir así. Pero leyendo es una carta, es un libro que va dedicado a nosotros prácticamente. Y va muy en relación con el camino que venimos haciendo, el camino de la sinodalidad. No es que recién haya aparecido el término de la sinodalidad. Siempre recuerdo que esto está en el misterio mismo de la Santísima Trinidad. Dios es sinodal, Dios es sinodalidad, Dios es relación, Dios es comunidad. Por eso nosotros nos esforzamos y tratamos de superar las dificultades que se presentan en la comunidad porque queremos responder a nuestra imagen, a nuestra dignidad trinitaria en Cristo, llamado a ser parte también de este misterio de la Trinidad. Entonces, que busquemos la comunidad y que suframos también cuando la comunidad se divide, cuando sufre, cuando hay dificultades, naturalmente es porque atenta la dignidad a la que hemos sido, la que hemos recibido, a la imagen de Dios que somos y naturalmente al mismo misterio trinitario como es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, sinodalidad, hermanos y hermanas, es relaciones. Es tratar de escucharnos en una comunidad, tratar de orar juntos, de discernir, de buscar alternativas, de buscar juntos la voluntad de Dios para la comunidad y también juntos ver qué es lo que está rompiendo tal vez las relaciones en la comunidad. Todo es relación, todos son relaciones. Dios es relación, la comunidad es relación, el tema de la sinodalidad es relación, nuestra fe es relación con Dios y con los demás. No puede haber una relación solo con Dios si eso no se traduce en el trato mutuo entre nosotros, etcétera, etcétera. Entonces aquí he descubierto en el libro, naturalmente, muchos impulsos muy actuales que nos pueden ayudar. Yo incluso pensaba decirle después al padre Alessio, pero aprovecho este momento de decirles y a la comunidad aquí presente que podría ser un material que lo podemos utilizar en nuestra vida cotidiana. Estamos en el tiempo de la Cuaresma y puede ser un buen aporte, un buen impulso para meditar de forma personal y también comunitaria. Ustedes saben que el tiempo de la Cuaresma es un tiempo de reflexión, un tiempo de conversión, un tiempo para darnos cuenta qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que tenemos que mejorar. Es un tiempo de mirarnos hacia adentro. Y siempre digo, el camino hacia adentro, hacia el interior, ese es el camino más largo.
Con los pies avanzamos más rápido, con la movilidad avanzamos más rápido, pero el camino hacia el interior es bien largo, es bien tedioso, es bien duro. Te encuentras con todas tus cosas, te encuentras con tu pobreza, con tu miseria, con tus limitaciones. Ese es el tiempo de la Cuaresma, 40 días de camino hasta encontrar tu propia liberación. Y creo que aquí nos da ideas para también nosotros confrontarnos. Para mí es un libro de confrontación, es un libro de evaluación. Y los que me conocen ya saben, yo diría en pocas palabras, es un libro que te invita a dejarte de vainas y a ponerte derecho frente a Dios. Porque duele leerlo, incomoda leerlo, eso sí les digo, te afecta leerlo. Yo me he sentido afectado y cuestionado. Y también se sufre cuando ves realidades aquí. Yo digo, pero ¿cómo hace un año sabía el padre Alessio que todo eso estamos viviendo también por acá? Claro, aquí no, en otro sitio, ¿no? Como por ejemplo los retos de una comunidad que atentan, ¿no? Las divisiones, los... ¿Cuántos me quedan? 5 minutos. Tan rápido se me ve el tiempo. Y yo venía preocupado y ahora, ¿qué voy a decir en 10 minutos? Y ya se me va. Pero bueno, entonces voy concluyendo diciendo, fíjense los desafíos que aparecen aquí que leía, ¿no? Como por ejemplo las divisiones que suelen surgir, la poca fraternidad, los chismes, las envidias. A todo eso nos dice, cuidado, nos estamos yendo por otro camino. Nos estamos olvidando del centro. Nos estamos olvidando de quién nos invitó y de quién nos llamó por nuestro propio nombre para construir el reino de Dios en medio de nosotros. Cuidado, que también el mal hace su trabajo y si no lo detectamos, no lo desenmascaramos, puede destruir también todo lo bueno que una comunidad puede venir construyendo. Por eso es un material precioso para leerlo y sobre todo en este tiempo de la Cuaresma. Y hay muchos impulsos, concluyo diciendo que puede ser un material para trabajarlo en nuestras comunidades, en los espacios que ya tenemos, para seguir mejorando, seguir creciendo, seguir acercándonos al sueño de Dios, que seamos todos uno, como Él y el Padre es uno. Gracias. Muchas gracias, Padre Juan. Vamos a bajar el libro para que podamos, porque las sillitas nos han puesto. Gracias, Gaby. Sí, porque el Padre Juan es alto, pero acá nosotras menos. Yo creo que el primer comentario nos ha metido de lleno en el libro, ¿no? Y nos permite justamente eh, comprender la hondura de la reflexión que está entregada en estas páginas, en estas páginas tan importantes que el padre Alessio nos está entregando. Vamos ahora a escuchar el segundo comentario. Se trata esta vez de la hermana Nora Flores Suseglio, hermana de la Congregación de las Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de los Ángeles. Después de los primeros votos, fue enviada a Santa Clotilde, frontera con Ecuador. Ella es de Iquitos, nació en Iquitos, y fue enviada a la frontera con Ecuador, donde trabajó como enfermera por 3 años. Luego fue al Canadá por estudios durante 2 años, y antes de los votos perpetuos, fue destinada al Brasil para trabajar y conocer las comunidades eclesiales de base. Ahí estuvo 2 años y regresó al Perú, donde estuvo en el policlínico que la congregación tiene en Comas durante 5 años. Luego la enviaron a Tanzania, en el África, bien lejos, donde trabajó en la pastoral y en la salud durante 15 años. Y luego fue a otro país del África que ha sufrido mucho, que se llama Ruanda, donde estuvo por 3 años para ocuparse de la formación de las postulantes de su congregación. Regresó al Perú para tomar también a su cargo el noviciado internacional. Luego de algunos años en el Perú, volvió al Brasil para trabajar con las hermanas junioras y en la pastoral. Y ahora ha tenido que regresar luego de 2 años, donde actualmente está al servicio y es superiora regional del Perú de su congregación.
en esta hermosa trayectoria misionera. Yo creo que la hermana Nora tiene muchas cosas que poder compartir desde su mirada, desde su trabajo, desde su compromiso, al haber leído este libro. Hermana, la escuchamos. Gracias por la presentación. Buenas noches a todos ustedes. Estoy, estoy contenta que han venido a la presentación del Padre Alessio para conocer también, el Padre ya dio más o menos de qué se trata el libro, ¿no? Una buena presentación. A mí me llamó la atención el título del libro, que se reflexiona a quemarropa. Eso que, pues, a quemarropa, ¿por qué lo puso así? Y yo pienso que mi punto de vista quemarropa porque el padre Alessio en este libro describe de forma abierta, directa y bien clara lo que él quiere decir, ¿no? Como dijo el padre Juan, es un libro también muy provocador para mí, que viene como a sacudirnos, como a despertarnos, como a sacarnos de nuestro confort, de nuestro comodismo. Y lo dice, como se dice, sin tapujos, ¿no? Así, ¿no? Lo dice, dice lo que tiene que decir en este libro. El padre Alessio me pidió, como religiosa misionera, ¿no? ¿Qué me dice este libro a mí? Pero yo tomé solamente 2 puntos, ¿no? En cuanto a la oración y a la Eucaristía, a la Eucaristía. Como dice, ya dijo el padre, ¿no? Este libro nos llama a ser comunidades acogedoras, ¿no? A ser acogedoras, viviendo al modo de Jesús. Él es el que dirige nuestra vida, ¿no? Y aquí el Padre nos da muchos ejemplos y muchas preguntas muy cuestionadoras que nos pueden ayudar hoy en día a ser mejores cristianos, como dice, creyentes credibles en este mundo de hoy. Entonces yo quiero comentar un poco, ¿no? En cuanto a la oración. Me gustó mucho cuando el padre Alessio dice aquí en el libro, en la página 38, dice el padre, hay que redescubrir el valor y la belleza de la oración como diálogo con quien nos ama, como si fuera una cita entre dos amantes que se aman. Eso me cuestionó mucho, no esta definición de la oración, es verdad. No, la oración para mí es un encuentro entre dos personas que se aman. Si yo estoy pensando siempre en el amado, lo voy a tener en mi corazón y le voy a llevar a todas partes, ¿no? Entonces, eso me tocó mucho, ¿no? Y yo como religiosa, ¿no? En mi jornada me doy tiempos de oración durante mi jornada. Es importante para mí como persona bautizada, ¿no? Como toda persona y también como religiosa misionera. Entonces, para mí la oración, ¿qué es? Para mí la oración es estar ahí, delante de un Dios que me ama, que me espera, ¿no? Que yo le cuente todo lo que yo vivo. Es como estar frente a un amigo diciendo mis cosas más profundas, ¿no? Cómo yo vivo, me muevo en mi día a día. Para mí es eso, ¿no? Es abrirle mi corazón, mejor dicho. Y también la oración me ayuda a tomar conciencia de esta presencia del Dios que vive en mí y que vive en cada uno de nosotros, ¿no? A veces no reconocemos este rostro de Dios en nuestros hermanos, en nuestros hermanos. Entonces, y también frente a la oración, yo me puedo reconocer como pecadora,
que soy, pero no me quedo ahí, sino reconocer la grande misericordia que Dios tiene para conmigo, ¿no? El gran amor, la grande misericordia y la gratuidad de Dios. Y también en momentos de mi oración, yo llevo estas preocupaciones de las personas. A veces la persona nos dice, rece por mí, hermana, tú estás más cerca de Dios. Yo pienso, todos estamos cerca de Dios, no todos. Entonces, yo cuando me voy a mi oración, llevo todas esas preocupaciones de las personas que me piden de rezar por ellas. Y también la oración es el que va a dar un sentido a mi vida, ¿no? Porque siempre la vida no es solamente camino de rosa, hay preocupaciones, inquietudes. Entonces, mi oración me va a ayudar a mí a que yo dé sentido a mi vida y presentarle lo que yo estoy viviendo, mis preocupaciones, mis inquietudes, pues, ¿no? Y también mi vida de oración me va a comprometer. Es un compromiso. ¿Por qué digo así? Porque me compromete a ser un testigo, como dice el Padre, creyente, creíble, ¿no? Y a través de mis gestos y actitudes, el Padre me está invitando aquí a ser un testigo creyente y creíble a través de gestos concretos y de acciones concretas. Y todo eso es un grande desafío para mí y también será quizás para ustedes, ¿no? Porque la oración, ¿qué sentido? Como me gusta también mucho cuando el Padre dice, ¿qué sentido tiene mi oración de cada día que yo hago si yo no puedo ver el rostro de Jesús en mis hermanos? O si yo no soy solidario con mis hermanos. O si yo no construyo comunión con mis hermanos, ¿no? Eso también me tocó mucho. ¿Qué sentido tiene mi oración, no? No por ser religiosa, como dice acá en el libro, no los religiosos, no los presbíteros tienen la entrada fácil, está asegurado al cielo. No es así, ¿no? Entonces hay mucho camino para hacer. Y también el autor de este libro nos pregunta, nos invita a preguntarnos en nuestra oración, que nos lleva a vivir buenas relaciones con nuestros hermanos y hermanas en nuestras comunidades, siendo fraternales, solidarios, respetándonos, ¿no? Entonces, el Padre me movió mucho en la oración, lo que dice en su libro, ¿no? Sobre todo en el aspecto que tener en cuenta que la oración no solamente estoy yo con Dios, sino la oración me envía hacia mis hermanos. Referente a la Eucaristía, ¿no? El autor nos ayuda a dar el verdadero significado y el valor que tiene la Eucaristía en nuestra vida de hoy. Y también nos hace tomar, ay, tan rápido, ¿eh? Nos hace tomar, nos hace tomar conciencia lo que significa y lo que nos compromete este sacramento de la Eucaristía, ¿no? Entonces, voy a ir un poquito más rápido. Ya tengo, ya. Y también el autor nos cuestiona a preguntarnos qué importancia tiene en nuestra vida la Eucaristía y si somos conscientes de lo que recibimos, ¿no? Una pregunta bien interesante que tengo que reflexionar cada día. ¿Qué sentido tiene para mí el recibir la Eucaristía? Para mí es un compromiso, ¿no? Comulgar al cuerpo de Cristo, porque me pide adoptar el modo de Jesús. Que mi vida tiene que ser coherente con su evangelio. Y también saber crear comunión, ¿no? Recibir el cuerpo de Cristo es ponerme al servicio de los demás. Eso sí lo es. Y también yo decía, no puedo recibir el cuerpo de Cristo si no estoy lista a comulgar con las opciones que Jesús hizo.
porque participar en la Eucaristía me compromete a construir un mundo más justo, ¿no? Donde exista la igualdad. A veces yo también veo que a veces la Eucaristía lo podemos mirar solamente como un rito, no como una costumbre, una ceremonia, un culto, solamente, pero es más todavía que eso. Es en la práctica, o sea, las acciones. Jesús no solamente habló, sino que se traducía, lo que él hablaba era coherente, se traducía en gestos y actitudes. Entonces yo también estoy llamada no solamente a mirar la Eucaristía como un rito, como un culto, sino más que todo, no, es la práctica que lo condujo a Jesús a una muerte de cruz, porque él vivió de una manera diferente en su época y por eso que él ha sido condenado. Entonces me invita también a tener otro punto de vista sobre mi vida eucarística, sobre la Eucaristía, ¿no? Estoy llamada a adoptar el modo de Jesús que muchas veces no es fácil, no es fácil, ¿no? Yo como religiosa estoy invitada cada día a renovar mi compromiso en mi seguimiento de Jesús y su evangelio. Podemos encontrar a Jesús en la Eucaristía, pero saber encontrarlo y reconocerlo en mi vida de cada día es un reto también para mí. Es un reto, ¿no? Lo puedo encontrar en la Eucaristía, pero estoy llamada a encontrar también a Jesús en cada uno de mis hermanos y hermanas. Entonces, eso es lo que yo he podido, Padre, su libro me ayudó mucho, ¿no? Y me cuestiona también estos dos puntos como religiosa misionera, mi vida de oración y también el sacramento de la Eucaristía, como yo lo vivo yo, ¿no? Despertó en mí eh, como el deseo de seguir, ¿no? Seguir descubriendo, ¿no? ¿Qué me aporta a mí la Eucaristía cada día en mi vida? Y cómo a qué me compromete recibir la Eucaristía cada día. Eso todavía, pues, es un reto para mí, ¿no? Gracias. Muchas gracias, hermana Nora. Creo que ya nos ha compartido mucho su reflexión personal, ¿no? Cómo el libro la ha impactado, qué ha despertado en ella como reflexión y también como actitud de conversión. Y creo que ese es el valor también de un libro, es decir, un libro conversa con nosotros, nos plantea desafíos, nos ayuda a ir encontrando ese camino de Jesús, ¿no? Las personas que están afuera pueden pasar, por favor, porque aquí hay bastante sitio. Acá podremos decir que adelante hay sitio. Pasen, por favor. Nuestro tercer panelista es Félix Grandes Moreno. Él es un laico, es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido presidente de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, editor de una revista que se llama Alpanchis Puturinga. Es una revista que se ha editado en el Cusco por muchos años y que justamente ha buscado recoger la experiencia, las vivencias del pueblo del sur andino, la reflexión sobre su realidad con un gran sentido científico y reflexivo, y también la experiencia de la Iglesia que supo estar muy cerca de su pueblo en determinados momentos, y también lo estuvo hace un tiempo por algunos párrocos en los sucesos que tuvimos en diciembre del año 22. Esta revista ha sido editada y es editada por el Instituto de Pastoral Andina. Félix Grandes también ha sido secretario ejecutivo de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, que es una experiencia presente en todo el país que busca justamente
concertar, buscar respuestas entre diferentes sectores, el Estado, la sociedad civil, la Iglesia y la empresa privada. Es integrante actualmente del Movimiento de Profesionales Católicos y colabora con una experiencia que se llama Resucita Perú Ahora, que es una iniciativa por el bien común y la gobernanza colaborativa, y que justamente nació como iniciativa de la Iglesia en el contexto de la pandemia. Vamos a escuchar entonces ahora las palabras de Félix, y le recuerdo los tiempos, pero que no se intimiden porque mi cartelito no tiene tampoco amenaza, ¿no? No quiero que se sientan amenazados por mi cartelito. Te escuchamos, Félix. Un gran teólogo peruano, Gustavo Gutiérrez, amigo de Alessio y amigo de muchas personas aquí, decía que para él la teología es como escribir una carta de amor a Dios, a la Iglesia y al pueblo del que formamos parte. Yo creo que Alessio también ha escrito una gran carta de amor en este libro, una carta de amor a Dios, a la Iglesia y al pueblo. En realidad, creo que ha escrito 9 cartas de amor. Cada capítulo del libro puede ser visto como una carta. Al igual que Juan y que Nora, yo creo que llama la atención el título del libro. Un amigo, bueno, 2 amigos en realidad, cuando se enteraron que iba a presentar este libro, que iba a participar en esta presentación, me preguntaron, oye, ¿y por qué se llama quemarropa? ¿Qué es lo que quiere decir? Un poquito agresivo el título, ¿no? Y entonces, a ver, y esa fue una inquietud, y creo que lo han manifestado también Juan y Nora, al abordar el libro. Y lo primero que hice es buscar en las 162 páginas del libro algún lugar en donde Alessio explicara por qué a quemarropa. Y no hay una explicación. Y yo tuve que imaginármela, ¿no? Pero antes de hablar de esa parte del título, quisiera organizar digamos, mi lectura en torno a lo que considero son los 4 componentes del título. Reflexiones, a quemarropa, 2, para creyentes, 3, hoy, ¿no? Entonces, sobre el primer componente, ya que he mencionado a Gustavo Gutiérrez, lo quiero recordar otra vez, porque él decía que la teología de la liberación era una reflexión crítica sobre la práctica de liberación, sobre la vida de fe de las personas comprometidos con la defensa de la vida, con el cuidado de las personas, la promoción de la salud y todo lo que es bueno para el bienestar de la comunidad y de nuestro pueblo. Quiero llamar la atención sobre la coincidencia entre esta manera de definir la teología como reflexión sobre la práctica y el primer componente del libro, que se llama justamente Reflexiones. Gustavo decía que la teología es un acto segundo, que lo primero era la práctica cristiana, la vida de fe, el compromiso. Reflexionar, entonces, es un acto segundo, ¿no? Y esto es muy claro en este libro. Creo que lo mencionó también Juan en su primera intervención. Lo que uno siente al leer este libro es que es algo que se escribe desde una experiencia vital, desde una experiencia humana, ¿no? De práctica cristiana, de testimonio del amor de Dios. Por ello que pienso que este libro es un momento segundo y que es muy importante tener en cuenta entonces la práctica, la experiencia que da lugar a estas reflexiones, ¿no? Porque son de Alessio, pero son también de las comunidades cristianas
que en Europa y aquí en Lima, en Chorrillos, él acompaña, ¿no? Y creo que el tema de reflexionar es de alguna forma volver a pensar, volver a vivir lo, lo vivido para tratar de comunicarlo, ¿no? Esa me parece que es una parte que es importante recordar al leer este libro. El segundo componente ya es el de a quemarropa. Igual que Nora, yo busqué una definición para ver por qué. Y la primera no me satisfizo porque el diccionario dice que es un disparo ahí directamente al cuerpo, ¿no? Y dije, no creo que Alessio haya querido disparar, ¿no? Entonces hice mi propia investigación y lo que encontré es que escribir a quemarropa es casi un estilo literario, un estilo discursivo. Hay poemas a quemarropa, hay cuentos a quemarropa, hay novelas a quemarropa. ¿Qué es lo que quieren decir esto, ¿no? Y entonces en eso me encontré con un poema que dice más o menos lo siguiente. Te escribo a quemarropa para que no tengas tiempo de escurrirte, para que no tengas tiempo de voltear y marcharte. Te escribo a quemarropa para que no tengas tiempo de decirme un no o decirme tal vez un quizás. Este es un poema de José Luis Agurto, ¿no? Y entonces me parece que Alessio ha escrito unas cartas de manera directa y contundente que creo yo buscan que no nos evadamos, que le escuchemos, leamos y que respondamos a varias preguntas. Cuando estábamos conversando antes de empezar esta presentación, Nora me decía, hay bastantes preguntas, me gusta mucho porque uno lee y se encuentra con una pregunta que interroga y que hace pensar y que hay que responder a esa pregunta. Uno no puede quedarse pasivo, ¿no? Entonces creo que ese estilo de pensar, ese estilo de escribir, creo que es algo importante en este texto, porque creo que Alessio lo ha escrito con el ardor del corazón que sentían los discípulos de Emaús cuando caminaban con Jesús, y ese ardor es lo que hace que uno quiera compartirlo. El tercer componente que llama la atención en el título es que es una reflexión, arropa para creyentes, dice, ¿no? No dice para católicos, no dice para cristianos. Y creo que son reflexiones para católicos y para cristianos, pero son también para personas a las que antes, y ahora, aún ahora todavía, ¿no? Llamamos personas de buena voluntad, ¿no? Las personas que tienen bondad en el alma y que se siguen creyendo a pesar de toda esperanza, ¿no? Que persisten en una fe en que lo humano va a poder salir al frente de esta situación, ¿no? Entonces, creo que ese es el sentido de los creyentes. Estamos, este es un texto que se dirige a todos los que estamos aquí, ¿no? A todas las personas de esta parroquia y de diferentes parroquias y comunidades cristianas en Lima y en el Perú. Pero se dirige también un poco más allá, ¿no? Va hacia las personas que quizás no participan en nuestras comunidades, pero que también están alentadas por el espíritu de este Dios que nos invita a practicar el amor, a caminar juntos y a tratar de resolver los problemas que cotidianamente enfrentamos. Y el cuarto componente es hoy. Son reflexiones para hoy, ¿no? No son para ayer,
ni para pasado mañana, son para hoy. Y creo que este es un dato muy importante, porque luego cuando uno lee los diferentes textos, se encuentra con situaciones, problemas, experiencias de hoy en la sociedad y en el mundo, ¿no? Y es muy importante que nuestra reflexión acerca de la práctica cristiana, de la vida de fe, se sitúe en la historia, en esta historia que nos toca vivir. Y por eso es que desde la introducción se dice que estas son reflexiones para hoy, en un mundo cada vez más armado y en guerras, en un mundo y en un país con una fuerte inestabilidad política, en un mundo que vive las consecuencias nefastas del cambio climático, en un mundo polarizado y dividido a causa de ideologías políticas, en un mundo invadido por el miedo y la desesperanza, en un Perú donde persiste la pobreza, que es una pobreza antievangélica, y crece el cáncer de la corrupción. Y estas son reflexiones también hoy en una iglesia donde tenemos que reconocer y afrontar con verdad la realidad de los abusos, el clericalismo y la discriminación de la mujer. Y en este contexto, entonces, en esta historia, en este hoy, Alessio pregunta y nos pregunta cómo ser creyentes, testigo del resucitado en este tiempo histórico. Y creo que eso es clave, ¿no?, para todos. Y creo que el libro nos ayuda a tratar de avanzar en elementos de respuesta en cada uno de estos aspectos, ¿no? Y lo hace en la mejor tradición de la Iglesia del Concilio Vaticano II, tratando de preguntarse por lo que llaman los signos de los tiempos, ¿no? Es decir, preguntarse por la presencia del Señor, del Dios en el que creemos, en esta historia que nos toca vivir, y preguntarnos qué cosa es lo que el Señor nos está pidiendo en medio de esta historia concreta. Alessio ha escrito 9 cartas de amor que son reflexiones a partir de la práctica y de la vida de fe. No han mencionado Juan y Nora los capítulos, yo los menciono rápidamente, ¿no? Porque cada uno de estos temas uno podría escribir sobre la práctica cristiana, sobre la vida de fe, la experiencia de las comunidades, muchas cosas, muchos temas, 50 temas, 65, muchos, pero ha elegido 9. Y esos 9 creo que están marcados por una preocupación pastoral, por una preocupación por hablar, dialogar con las cosas que se viven en las comunidades. Esos temas son el reino de Dios, la oración, la corrección fraterna y el perdón, la no discriminación, la defensa de la vida humana, la Eucaristía, el poder, el seguimiento de Jesús y la misión. Yo quiero leer 2 pasajes del libro en los temas que me tocan más directamente porque son temas que también trabajo personalmente, ¿no? Un texto del capítulo sobre la defensa de la vida. Y dice así: querido hermano, querida hermana, déjate tocar por la pregunta que Dios dirige a Caín y que hoy te dirige a ti. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano que soñaba con ser el mejor doctor de su tierra y terminó en la morgue? ¿Dónde está tu hermana que habla quechua o aymara y que viene tildada de terrorista porque exige justicia por su hijo asesinado por el Estado? ¿Dónde está tu hermano matado y luego quemado en su camioneta policial mientras trabajaba? Busquemos la paz, hermanos y hermanas. Pidamos y exijamos justicia. Busquemos con esmero la unidad y la reconciliación, porque aquí no hay un equipo ganador y uno perdedor.
todos salimos perdiendo. Sigamos rezando por la paz y la unidad en nuestro Perú, pero también en nuestro día a día, en las situaciones concretas, seamos artesanos de paz, de unión, seamos tejedores de fraternidad. El sueño de Dios, que todos vivamos como hermanos, aún es posible cumplirlo, depende también de ti. Y el segundo texto que quiero leer, porque muestra este estilo de escribir y de dialogar a quemarropa de forma directa, ¿no? Es el del capítulo sobre el poder como servicio. Dice así: el evangelista Juan, en un relato evangélico que utilizamos en la liturgia cada Jueves Santo, nos habla del lavatorio de los pies y del servicio. Jesús, en la cena de despedida con sus discípulos, cuando ya estaban comiendo, utiliza una toalla como signo de servicio y empieza a lavar los pies a sus discípulos, haciendo un gesto altamente revolucionario. Lavar los pies a los demás lo debían hacer los hijos hacia sus padres, los discípulos hacia su maestro, la mujer hacia su marido, el esclavo hacia su dueño. Jesús entonces cumple un gesto reservado a los siervos en plena coherencia con su vida. Pedro no quiere que Jesús le lave los pies. Un discípulo que se deja lavar los pies por el maestro, nunca se ha visto semejante cosa. Puedes empezar, nos dice ya luego Alessio, a nosotros, sirviendo a los tuyos, a los que viven en tu mismo hogar, a los que quizás más te cuesta servir. ¿Te parece? Y como comunidad cristiana, ¿qué gesto de servicio harán? Este es el estilo en el que se escribe todo el libro y creo que allí es donde tenemos una fuerte interpelación en este hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Creo que nos has permitido valorar el libro en esa descripción tan interesante que has hecho del título, en escudriñar lo que está detrás de él y también hábilmente leyendo al final 2 párrafos en los cuales yo no podía interrumpirte de ninguna manera. Pero creo que son párrafos bien importantes y significativos de un libro que es todo significativo, ¿no? Vamos a tener ahora una segunda intercambio, que puede ser intercambio en el sentido de que quizás alguien de ustedes quiera comentar lo que el otro dijo, la otra dijo, o terminar de redondear alguna idea. Yo sentí que el padre Juan se cortó un poco con mi letrerito y me he sentido un poco mal de haberlo cortado porque no usó sus 5 minutos, usó 3. Entonces, tienen por favor un momento más para decir algo y tiene que ser corto porque no podemos además quedarnos demasiado y queremos todos escuchar al padre Alessio. Y yo ahí sí les mostraré ya nada más. Ok, padre Juan, le escuchamos. Pero me devuelve mis 2 minutos que me faltaban. Sí, paso. Sí. Trato de ser breve entonces. Pienso que una de las intenciones, de los objetivos más grandes del libro es ayudarnos a ser verdaderos discípulos y discípulas de Jesús. Discípulos y discípulas misioneros de Jesús. Y juntos. Creo que esa es la gran diferencia. Nosotros hemos crecido en tiempos y en siglos pasados también, los que estuvieron en aquel tiempo, que hemos entendido que muchas veces la santidad es individual y el ser discípulo es individual. Y la sinodalidad nos está ayudando a entender que el sueño de Dios es que lleguemos a ser santos juntos, como comunidad, y que seamos discípulos y discípulas de Jesús, pero juntos. Entonces creo que esa es la gran diferencia y el gran reto. Qué lindo sería de decir, miren, la comunidad tal es una comunidad santa y es una comunidad auténticamente discípula de Jesús. El discípulo ya sabemos que es
el que mira al maestro, el que se centra al maestro, el que pierde el tiempo con el maestro para conocerlo, entenderlo y poder seguirlo. Segundo aspecto, creo que nos puede ayudar mucho el momento que estamos viviendo a nivel eclesial, que es el tiempo de la sinodalidad. Y para entender mejor la sinodalidad, que dice el Papa, no es sencillamente producir documentos. Él dice así: sinodalidad no es producir documentos, sino plantar sueños, suscitar profecías y visiones, permitir que florezca la esperanza, inspirar confianza, vendar heridas, tejer relaciones, despertar un amanecer de esperanza, aprender unos de otros y crear un ingenio brillante que ilumine las mentes, caliente los corazones, dé fuerza a nuestras manos. Concluyo recordando una oración muy antigua que dice: para ser discípulo de Jesús, recuérdate que Jesús no tiene manos, tiene solo tus manos. Jesús no tiene pies, tiene solo tus pies. Jesús no tiene boca, solo tiene tu boca. Y la única Biblia que el mundo de hoy lee es el verdadero testimonio. Creo que estamos llamados y animados a través de este libro a ser verdaderos testimonios, discípulos, discípulas de Jesús. Gracias. Para concluir esto, yo solamente quisiera leer en la última página, en las conclusiones, algo que el padre dice: querido hermano, querida hermana, ¿te animas a ser tú también, en virtud de tu bautismo, un verdadero discípulo misionero, una verdadera discípula misionera, sumando y nunca restando en la gran misión de Jesús? ¿Te animas a construir comunidades fraternas, donde el centro de todo sea Jesús y la buena noticia del reino de Dios? ¿Te comprometes con valentía y pasión con tu vida a hacer que nuestro amado Perú sea potencia mundial, no en las promesas de los políticos, sino en lo que es respeto de los derechos humanos, empatía, solidaridad, fraternidad, inclusión, justicia, paz? El autor dice: vamos, sí se puede. Buen discipulado misionero. Entonces, nosotros también estamos invitados a decir, vamos a repetir: vamos, sí se puede. Vamos, sí se puede. Entonces, esas son preguntas bien cuestionadoras para cada uno de nosotros. Por eso les invito a comprar el libro, ¿no? Pues, y pues a saber responder a esas preguntas. Muchas gracias. Gracias, hermana. Las personas que están al fondo pueden pasar porque acá hay sitio para sentarse. Pasen, por favor. Pasen, no se intimiden, no se intimiden. Pasen, hay lugar. Pasen nomás. Ahí los que se han escondido, ¿por qué no pasan? Bien, escuchamos a Félix. Sí. En esta intervención final quisiera decir algo que surgió cuando estaba leyendo el libro, y es que creo que este es un libro para leer en grupos, para leer en comunidad, ¿no? Es un libro en donde necesitamos escuchar las cosas que se dicen y ver las reacciones que se suscitan en los oyentes, en los que participan en el grupo. En esas búsquedas de ese estilo a quemarropa, me encontré también con un autor que decía que en la medida en que hoy se lee poco a nivel personal, ¿no? Él piensa que una forma de lectura es leyendo en grupos. Y entonces yo animaría a la parroquia, a Alessio,
a formar grupos de lectura y me ofrezco como voluntario para animar grupos de lectura en donde podamos profundizar en el texto, en la escucha y en la lectura de algo que creo que es bien importante para la vida cristiana. Creo que leer este texto nos ayudaría a hacer a cada uno de nosotros y de nosotras algo similar a lo que ha hecho Alessio, es reflexionar sobre la vida, sobre la fe que tenemos, sobre la práctica que realizamos, sobre el compromiso que hacemos. Y eso creo que es un valor y un aporte en el mundo de hoy. Para finalizar, solamente decir que creo también que la sinodalidad nos invita a todas y a todos a tratarnos como hermanas y como hermanos, sin títulos y a llamarnos entre nosotros por el nombre que el bautizo nos dio. Muchas gracias. Gracias, Félix. Agradecemos mucho el comentario, las palabras de cada uno de nuestros panelistas. Vamos ahora a escuchar un mensaje en audio del cardenal Carlos Castillo, que quiere hacerse presente de esa manera en esta presentación. Y luego tendremos las palabras de nuestro querido padre Alessio. Queridos hermanos y hermanas, van a perdonar mi ausencia hoy día porque tengo tareas, pero estoy muy alegre de que tengan ustedes esta presentación de este excelente libro, Reflexiones a quemarropa para creyentes de hoy, de Alessio Grassi. Los misioneros combonianos nos han siempre sorprendido con su compromiso tan grande por nuestro pueblo, y especialmente hoy día invitamos a todos a que, reflexionando sobre lo que propone este libro, veamos cuán importante es la autenticidad y el testimonio en el cristiano para vivir la fe que profesa. A veces pensamos que la fe es para salvar solamente el alma, y la vida de las personas, los problemas sociales, los problemas humanos que tenemos en el mundo. A veces algunas personas piensan que hay que ser tranquilamente un cristiano quieto y en cierto modo irresponsable, ¿no? Felizmente, ya el magisterio de los papas en los últimos años ha insistido en que la salvación es la salvación del mundo, la salvación de todos los seres humanos, hombres y mujeres, y también la salvación de toda la persona humana. Y por lo tanto, vivimos de una fe que se ha encarnado en la historia. Es Jesús, el Hijo de Dios encarnado, de tal manera que la historia nos dice muchas cosas, nos revela al Señor. Para eso está el Evangelio, que en la historia de Jesús se escribe con la intención de que nos permita comparar la vida de Jesús en su historia con nuestra vida como cristianos en la nuestra. Y por eso sacar y leer los signos de Jesús y de Dios en los tiempos actuales. Y eso es un esfuerzo que tenemos que hacer, porque estamos llamados a un cristianismo inteligente, no a un cristianismo de costumbres. Es verdad que la costumbre puede hacerse, pero primero hay que marcar la pista para una buena costumbre humana, para poderla repetir luego en la historia y cambiarla en el momento adecuado, porque se puede volver vieja. Pero hay personas que quieren mantener la costumbre eternamente, y entonces eso es negativo porque no actualizamos. Y no es una moda la actualización, una profundización. El cristianismo en ese sentido no se perenniza, se actualiza creativamente, fielmente en los acontecimientos actuales. Y esto por eso quema ropa, pues, porque es difícil, ¿no es cierto? Porque es difícil. Sí. Bueno, que Dios los bendiga y Para los valientes. acompañe, y buen curso para todos ustedes. Amén. Gracias, Señor. Pues. Al padre Juan, que le agradezca al cardenal sus palabras. Tenemos ahora entonces las palabras de Alessio Grassi. Muchos los conocemos, ustedes mucho más, pero esta presentación se está grabando para poder ser transmitida en Facebook, y entonces tengo que decir cosas para personas que no conocen
al padre Alessio y recordarlas para nosotros mismos. El padre Alessio nació en Palermo, una zona importante de Italia, muy querida, donde fue ordenado sacerdote en el año 2019. Antes de ingresar al seminario comboniano, estuvo 3 años como misionero laico en Argentina, en Centroamérica, en Tanzania y sobre todo en Italia, animando a la iglesia local. Como misionero comboniano estuvo misionando en Portugal también, en Perú y en Italia otra vez, donde estuvo desde el 2019 al 2024, trabajando especialmente con los jóvenes y en el mundo de las migraciones. Actualmente es párroco de esta parroquia que nos acoge hoy, Cristo Misionero del Padre. Ha escrito 2 libros muy importantes, Buenas Noticias en tiempos difíciles, que acá lo publicamos como Buenas Noticias en el tiempos de pandemia. Y además sabemos que tiene un sueño de abrir una nueva misión en la selva peruana, en la Amazonía profunda. Escribe este libro que hoy día presentamos durante un año de misión en Italia, desafiado por los problemas que enfrenta hoy la sociedad moderna. Y sobre esto solo quisiera decir algo que me ha impresionado a mí personalmente, tanto en él como en otros sacerdotes combonianos, es su manera de entender la misión muy en diálogo con lo que pasa hoy, con lo que nos pasa hoy en nuestra sociedad, en nuestras vidas cotidianas. Creo que esa sensibilidad la tiene este libro y ahora escuchemos al padre Alessio. Muy buenas noches con todos y todas. En primer lugar, gracias Carmen, gracias Juan, gracias Nora y gracias Félix. Qué bonito detalle de Félix, ¿no? Tenemos un nombre que en el día del bautismo se nos ha dado y qué lindo llamarnos por nombre y no por los títulos. A veces como iglesia remarcamos mucho padre, hermana, monseñor, cardenal y nos perdemos la esencia de nuestro ser bautizados y bautizadas que nos da la identidad, nuestro nombre. Y no la etiqueta que muchas veces nos damos. Yo siempre nos digo en las homilías a veces el mandón, el chusco, la tóxica, así llamamos a los demás y nos perdemos lo bonito que es, ni siquiera sabemos el nombre de los demás, pero sí sabemos cómo los llamamos a los demás. Y gracias sobre todo al Centro de Estudios y Publicaciones, el Instituto Bartolomé de las Casas, porque me ha permitido en estos últimos 3 años de publicar 2 libros. El primero, Buenas Noticias en tiempo de pandemia, que no ha sido escrito como libro, ha sido una recopilación de textos compartidos en las redes sociales a raíz de la pandemia y que puedo decir ha sido un poco el antecedente de este texto, Reflexiones a quemarropa para creyentes de hoy. ¿Por qué reflexiones a quemarropa para creyentes de hoy? Ya que esta ha sido la gran pregunta que todos se hacen, ¿no? Yo estaba en Lourdes, en el santuario de Lourdes de la Virgencita, en Francia, septiembre 2023, con mis padres, en una misa, en una de las tantas capillas que hay ahí, y participando de la misa en castellano, con mis padres. Y ahí, en cuanto el sacerdote estaba hablando, en cuanto se hacía la homilía, yo pensaba en el sínodo, pensaba en lo que se venía y lo que ya se estaba dando, y decía, pero cómo nos ama Dios y nos hace vivir toda esta etapa sinodal juntos. Nuestra fe la vivimos en comunidad, no la vivimos solos, aislados como islas. Y es bonito poder caminar juntos. Y pensaba a las comunidades cristianas, cómo son nuestras comunidades cristianas, tanto en Italia, tanto en Europa, tanto en Perú. Y decía, bueno, entonces tengo que escribir algo más. Y me puse a escribir. Una vez que volví de estas vacaciones que tenía con mis padres a la comunidad italiana donde estaba trabajando el norte de Italia, en Padua, y empecé a escribir. ¿A quemarropa? ¿Por qué? ¿Por qué a quemarropa? Porque es el estilo de Dios, que nos interpela, nos cuestiona, nos provoca
nos fascina. La palabra de Dios es siempre una palabra de ánimo, de esperanza, de consuelo, pero al mismo tiempo una palabra que nos cuestiona, que nos provoca, que nos llama constantemente a la conversión personal y comunitaria. Entonces ahí es cuando pensé este título, Reflexiones a quemarropa para creyentes de hoy. Después empieza el año con los jóvenes, el año pastoral con los jóvenes, y el tema del año es creyentes creíbles. Y entonces pensé, de repente el título podría ser Reflexiones a quemarropa para creyentes creíbles. Y cuando en diálogo con la casa editorial, ahí surge el título Reflexiones a quemarropa para creyentes de hoy y no para creyentes creíbles, yo pensé, bueno, en el fondo era el primer título que había pensado. En el fondo era lo que yo había soñado en aquel entonces. Un compartir, tanto en el primer libro, tanto en este, es compartir. Alessio comparte lo que vive. Y yo siempre estoy muy agradecido al Perú porque a través de su gente, a través de las experiencias que he podido vivir, que Dios me ha dado la posibilidad de vivir aquí en Chorrillos, en Villa El Salvador y en la selva peruana y en diferentes partes de nuestro Perú, he aprendido. Y si soy lo que soy hoy, lo soy gracias a ustedes, gracias al pueblo peruano. Por eso ahí viene otro matiz del libro que ustedes han remarcado. Tengo que decir muchas gracias a cada uno de ustedes porque han tocado realmente lo básico y han centrado lo que quería expresar en el libro. En el primer libro yo escribo que soy un misionero italiano de corazón peruano y la mirada desde Italia es esta mirada de un misionero comboniano italiano con corazón peruano. Y lo mismo acontece aquí. Miro la realidad peruana desde Italia y la miro con todos sus matices porque no me da pena decir, no me da vergüenza decir que yo he estado misionando en Italia, pero también en Perú, estando en Italia. En el periodo de la pandemia, sobre todo con la virtualidad, estando presente y trasnochando. Aquí eran 8 o 9 de la noche y en Italia eran 3, 4 de la madrugada. Y era bonito. Y yo terminaba y estaba en la capilla. Y recuerdo mi superior de comunidad se quejaba porque decía, ¿y por qué ti? O sea, ¿y por qué tú? ¿Por qué tienes que estar allá tú? No hay otros que puedan hacerlo. ¿Por qué tú desde Italia tienes que hacerlo? ¿Quién te crees? ¿El supermisionero? Y yo pensaba, digo, pero esta es mi manera también de servir, esta es mi manera de ser misionero en las redes sociales, en el mundo digital. Y si puedo dar algo, lo doy con mucho gusto. Entonces ahí es cuando entiendo yo que, y lo escribo al comienzo, de los tantos temas que el sínodo nos ha dado, creo que me he fijado en las comunidades cristianas, porque leo, releo y me cuestiona el texto de Juan en su primer capítulo, cuando los primeros discípulos de Juan el Bautista siguen a Jesús. Y estos dos primeros discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le contesta, vengan y verán. Ellos van, ven y se quedan. Y entonces ahí nace la pregunta, ¿por qué nosotros cuando invitamos a la gente a nuestras comunidades, ellos vienen, ven y se van y no se quedan? ¿Por qué los jóvenes, en lugar de quedarse en los seminarios, en los conventos, en los lugares de formación, se van? ¿Qué es lo que ven? Y entonces veo algunos matices de nuestras comunidades. Algunas han demostrado de ser solidarias, de ser chambeadoras. Nuestro Perú se caracteriza por ser un pueblo solidario, un pueblo que a raíz de lo que estamos viviendo como sínodo, y aquí en la iglesia limeña y en nuestra parroquia lo hemos vivido de forma plena, nos pide de ser una iglesia donde hay la participación, donde hay la comunión, donde hay la misión
pero todo esto sin la solidaridad no sirve. Entonces, solidaria. Comunidades que han demostrado que se unen, pero hay otras que no son así. Entonces, de repente yo mirando a esta realidad digo, ¿por qué será así? ¿Qué cosa ven? Y ven los chismes, ven la falta de responsabilidad, mucha autorreferencialidad, en algún caso poca, digamos, poca propensión al servicio. Por eso escribo como título de la carta, gracias Félix por esta bonita expresión, justo cuando estaba hablando Juan, creo, estaba anotando aquí, carta de amor, pensando en las palabras de Gustavo, la teología como carta de amor. Entonces ahí es cuando escribo, el verdadero poder es el servicio. No es una frase mía, es del Papa Francisco. Y lo dijo en Buenos Aires cuando era arzobispo ahí. Y yo lo conocí cuando era arzobispo y cardenal en Argentina. Y se ha quedado el mismo. Una persona realmente a la cual tú no puedes no querer mucho. Se hace querer mucho. Por lo tanto, ahí es cuando yo digo, el verdadero poder es el servicio. Y si como comunidad no damos el ejemplo en servir, ¿qué vamos a hacer? Y han tocado ustedes algunos de los temas centrales. Yo he anotado algunos, pero la alegría para mí es central. Crear comunidades cristianas alegres, no con cara de vinagre, siempre pensando al Papa Francisco, ¿no? Caras largas, caras de Viernes Santo. Desde la acogida, desde el primer momento, cuando uno ingresa a una comunidad, ya se nota si es bienvenido o, ha llegado esta persona que no la paso. Y muchas veces somos así en nuestras comunidades. Crear comunidades alegres, acogedoras, comunidades fraternas, la fraternidad. Para mí, si puedo decir cuál es la carta que más me ha marcado, porque tengo que revelarles que el primer destinatario de estas reflexiones soy yo. Yo soy el primer destinatario de estas cartas. Y las preguntas que yo hago a la gente son las mismas preguntas que me hago yo, que me cuestionan y que me dejo cuestionar por la palabra de Dios. Una palabra que siempre interpela. Por eso, el capítulo para mí que más me marca es el tercero, corrección fraterna y perdón. Ahí es un capítulo que fue escrito en septiembre de 2023. Y para mí es central porque yo escribo, si el cristianismo se basa sobre el amor, y qué gran pena cuando quienes se proclaman buenos cristianos discriminan, odian, excluyen, separan, dejándose llevar por las ideologías y no por el evangelio. Es el amor trinitario que desde el Padre, por medio del Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo, alcanza y calienta nuestros corazones para alcanzar y calentar por medio nuestro a todos los corazones, especialmente los que por los problemas de la vida y la indiferencia de los demás se han vuelto congelados. No es un amor teórico, sino algo muy concreto. Como concretas son las implicancias de este amor que recibimos sin pagar y que compartimos sin cobrar. Es un amor para compartirlo con todos los demás, especialmente con quienes han desaprendido la belleza creadora del amor. Es un amor que tiene implicancias prácticas en la vida diaria, personal y comunitaria, como por ejemplo la corrección fraterna y el perdón. Y ahí ahondo en este tema, porque lo he vivido. Gracias por haber tocado el tema de la experiencia. Mi profesor de Biblia en el ISET, el doctor Bruno Príncipe, decía que el pueblo de Israel primero vivió y luego escribió. En la Biblia, con este dicho sapiencial, primero se vive y luego se escribe. Por eso todo lo que está aquí dentro son vivencias, prácticas, son experiencias. Si yo hablo de la corrección fraterna, de cómo debería ser, de cómo me gustaría que fuese, de repente es porque no siempre ha sido así. También dentro de nuestro mundo sacerdotal, religioso, no siempre es así. Y el perdón es tan central
que justamente en la cruz las palabras de Jesús son de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y son las mismas palabras que los discípulos deberán aprender, ya que Esteban, uno de los primeros discípulos de Jesús, que comparte la misma suerte, el martirio, dice, Padre, perdónalos. Entonces ahí el perdón se vuelve realmente central. Todos estos temas han sido escritos desde Italia mirando al Perú. Ha hecho referencia Félix antes a lo que nos ha pasado en diciembre de 2022. Esto lo que nos ha pasado me ha marcado mucho porque yo iba a venir con un grupo de jóvenes italianos a un campamento a nuestra parroquia y a diferentes partes del Perú. Ya teniendo maletas listas, nos dice la embajada, los italianos que están en Perú regresen, los italianos que piensan viajar al Perú no viajen. Por la situación como se había puesto, estado de emergencia y todo lo que sabemos. Lo que nosotros no sabíamos era lo que se iba a venir. Era el 14 de diciembre y de ahí todas las protestas, todos los muertos que todavía siguen sin justicia. Entonces ahí es cuando yo pienso en esto, mirando a lo que fue, digo, ¿cómo vamos a defender la vida marchando por nuestras calles contra el aborto, que es algo que tenemos que hacer, pero si se limita solo a esto, ¿qué hemos hecho? Nada. Y una vida, una vez que nace, ¿qué? ¿La dejamos ahí? ¿O valen solamente la vida de unos pocos y la vida de los pobres no vale nada? Y en estos días creo que nos hemos todo dado cuenta de que para muchos la vida no vale nada y tenemos miedo. Por eso, en el marco del año jubilar, creo que leer este libro que ha salido unos meses antes que empezase el jubileo, creo que nos ayuda también a entender peregrinos de esperanza, pero ¿cómo? En comunidad, no solos. Por eso cada uno de los capítulos de las cartas remarca el acento comunitario. Hasta la misión, que uno puede decir enviados, no. La misión la vivimos de 2 a 2. El acento comunitario de la misión es también fundamental. Otro tema que para mí es fundamental es el tema del, como he dicho antes, ¿no? de ser creyentes creíbles. Aquí se ha mencionado con la palabra Cusco. Algunos vienen de Cusco o han vivido en Cusco. Entonces sabrán que hay una palabra en quechua que es yancas o yanca, que es por las puras. O sea, creyentes yancas, o sea, creyentes por las puras, no queremos. Creyentes creíbles, apasionados, comprometidos, serviciales, que luchan en su día a día en defensa de la vida, creyendo en el valor del amor y de la fraternidad, sí, queremos. Y quizás son los que nos faltan. Muchos creyentes, como nos decía San Óscar Romero en un pasaje de su homilía que he citado en el libro, muchas misas dominicales, muchos rezos, pero después semanas injustas no te salvan. Y es también lo que decía el cardenal en su intervención, ¿no? La importancia de la comunidad. Y otras cosas, un poco para ahondar. La hermana Nora decía antes la importancia de la oración. La oración, ¿y cómo la veo yo la oración? Es diálogo de amor entre dos amantes, dos personas que se buscan, dos personas que se esperan. Y oraciones también llorar, oraciones también renegar, oraciones también decir todo lo que no anda y la impotencia de las cosas. Y si vemos nuestra realidad, cuántas oraciones a veces hacemos repitiendo mecánicamente palabras sin entender ni siquiera lo que decimos. Por eso dibujo ahí una explicación de cada pasaje del Padre Nuestro en base a lo que a mí del Padre Nuestro me ha llamado la atención. Y sobre todo el reino de Dios que está al comienzo de estas cartas. Porque nuestras comunidades anuncian el reino de Dios, viven el reino de Dios, expanden el reino de Dios acogiéndolo. Y es central.
porque aquí no venimos para gloriarnos, para autoincensarnos de cómo y cuánto somos valientes. Aquí venimos para servir a Dios. Otro tema fundamental, el exclusivismo. Yo pongo exclusivismo, no gracias. Y lo pongo porque lo relaciono, cuando lo escribí, septiembre de 2023, estaban todavía haciendo eco las palabras del Papa Francisco en Lisboa, en la Jornada Mundial de la Juventud, cuando con los jóvenes, en agosto del 2023, una y otra vez repite, en la iglesia caben todos, todos, todos. Y después con esto, todos, todos, todos en la mente, participo el 30 de septiembre del 2023 en la vigilia de oración para la abertura del sínodo de la primera de las dos sesiones del 2023 y el 2024 en Roma con el Papa, y el Papa repite, empezamos este sínodo teniendo en mente que en la iglesia hay espacio para todos, para todos, para todos. Y esta es la meta, hacer que todos entren. Un poco pensando a aquella parábola que cuenta Jesús cuando hay unos obreros que trabajan todo el día y reciben lo mismo de unos que han trabajado solamente una hora. La preocupación de este dueño de la viña que sale a buscar obreros, sale hasta la última hora a contratar obreros, porque quiere que todos entren en el reino, todos entren y participen y celebren. Justo ayer estábamos en este evangelio tan precioso del celebrar el banquete. Comamos y celebremos un banquete, la alegría. Si en nuestras comunidades cristianas no hay alegría, no hay pasión, ¿por qué nos quejamos después que los jóvenes no se quedan? En mi comunidad no hay jóvenes, pero pregúntate por qué no hay jóvenes en tu comunidad. No solo lanzas ahí, no hay jóvenes, sino pregúntate por qué no hay jóvenes. Y otra de las cosas que he apuntado ahí es el tema de la convicción, ¿no? Y de la comunión. La comunión es algo central. La hermana lo ha resaltado, ¿no? El tema de la Eucaristía. Escribo este texto sobre la Eucaristía después, creo que lo escribí en febrero del 2024, a raíz de lo que había pasado un mes antes. No sé si se acuerdan, pero final del 2023 en Perú, 4 actrices, una de ellas, lo lamento, es una de mi actriz favorita, Yanela Neira, estuvieron en un video, en un acto sacrílego contra la Eucaristía y nunca pidieron disculpa. Ahí intervino el cardenal, intervino la Conferencia Episcopal Peruana, y a raíz de esto yo pensaba, ¿qué es la Eucaristía? ¿Qué valor le damos a la Eucaristía? Y ahí empecé a escribir este texto sobre la Eucaristía. Pero sobre todo pensando a la comunión. Comunión con Jesús. Eso significa ser una cosa sola con Jesús, una sola unión con Jesús, vivir lo que Jesús ha vivido, cómo ha vivido. Pero también con la iglesia. Porque me ha pasado en Italia, y sé que también aquí han vivido el mismo problema, de personas que durante la pandemia, comunión con Jesús sí, comunión con la iglesia no. Porque la iglesia cierra los templos, porque la iglesia se está arrodillando a los poderes fuertes, porque la iglesia ya no es la iglesia de antes. Entonces, si no estás en comunión con tu párroco, si no estás en comunión con tu obispo, si no estás en comunión con el Papa, si no estás en comunión con la iglesia, ¿a qué te sirve la comunión espiritual, la comunión sacramental? Solamente para responder a una necesidad. Yo sí, quiero comulgar todos los domingos, todos los días quiero comulgar. Recuerdo esta amiga italiana que decía, en plena pandemia, cuando los templos estaban cerrados y no se podía acceder a las misas dominicales de forma presencial, mi esposo está buscando por toda la ciudad un sacerdote que le celebre misa, porque él sin Eucaristía no puede vivir. Y yo le decía, esta Eucaristía celebrada no en comunión con el pastor de la diócesis y no en comunión con la iglesia, no vale, no sirve.
A veces hay que ser duros, a quemarropa. Hay que decir las cosas a veces a quemarropa. Hay que intervenir a quemarropa porque este es el estilo de Dios. Cuando nosotros no tenemos bien claro el matiz del servicio, cuando nos aferramos a los cargos, a las responsabilidades, a las autoridades. Yo soy responsable, yo soy el coordinador. Y yo siempre matizo que el Papa es la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Entre otros tantos títulos que tiene, el más bonito es siervos de los siervos de Dios. Cuanto más estás arriba en la autoridad, cuanto más te abajas sirviendo. Y Jesús nos ha dado el ejemplo en la última cena cuando se pone a servicio de los demás. El tema de la defensa de la vida es muy importante, no solo por lo que ha pasado en nuestro Perú, sino por lo que a diario pasa en el mundo. Creo que la invitación de Jesús, ámense los unos a los otros, muchas veces la hemos malinterpretado. Hemos escuchado nosotros, ármense. Y los gobiernos de Europa están muy culpables de esto, porque ahora, en estos días, han hecho una operación de más de 800 millones de euros para armarse, para defenderse. Hay la situación de los hospitales, la situación de la educación, la situación de tantas otras cosas que está siempre más en decaída. Ellos piensan en armarse. La defensa de la vida, de todas las vidas, no solamente de los no nacidos, sino de todos. Y siempre, no solamente en un momento preciso de la vida, siempre. También otro tema que toco yo es para finalizar, porque la tarjeta no ha llegado, pero la amonestación del árbitro sí ha llegado. Ha llegado la amonestación del árbitro, así que sí. Otro tema que toco para finalizar es cuán bonito es dejarnos discipular por el Señor. O sea, el Señor nos llama por nombre y nos llama a seguirle. No es una obligación, es una invitación. Y qué bonito seguirle. Es la aventura más hermosa de toda la vida, pero siempre y cuando te dejes, querido hermano, querida hermana, te dejes guiar por Él. Que no te pase como Pedro, que se pone más allá de Jesús y cuando Jesús ve todo esto, que no piensa como Dios. ¿Se acuerdan que le dice, no? Ponte atrás, Satanás. ¿Por qué Satanás? Porque cumple el mismo papel bíblico del diablo. El diablo es aquel que busca con todos los medios hacer desviar a Jesús del camino. Y las tentaciones, nosotros aquí encontramos ya en el primer capítulo, después del bautismo, las tentaciones, porque justamente todos los días nosotros estamos sumergidos, tal como Jesús, tentaciones a veces de sus discípulos, tentaciones de las autoridades civiles, políticas y religiosas de su tiempo, tentaciones personificadas por el diablo. Desviar del camino. Y nosotros igual, el camino hacia la santidad, decía Juan antes, el camino hacia la vida plena que Él nos promete. Finalizo leyendo a página 151, justo antes del pasaje que leyó la hermana Nora. Antes de despedirme, quisiera agradecerte de todo corazón, querido hermano, querida hermana, por haber llegado con paciencia hasta el final de estas reflexiones a quemarropa que he querido compartir contigo. Espero que de alguna forma hayan sido útiles en tu camino de fe y que puedas vivir en plenitud tu vida y las enseñanzas de Jesús en tu día a día, llegando a comprometerte siempre más a nivel personal y comunitario. Por eso te invito como tarea final a que busques responder con valentía y sinceridad en el silencio y en la intimidad de tu corazón a algunas preguntas. Y estas son válidas también hoy. ¿Qué tanto conoces a Jesús? ¿Conoces su historia? ¿Cómo vivió? ¿Lo que dijo e hizo? ¿Cómo se dejó tocar el corazón y las entrañas por el dolor ajeno? Conocer a Jesús te llevará a ser su seguidor, su seguidora. Y entonces trata de contestar también a estas preguntas finales, imaginando que te las dirige el mismo Jesús a quien quieres seguir. ¿Quién eres? ¿Quién crees que eres? ¿Quién haces creer que eres?
¿Quién creen los demás que eres? Gracias, gracias, gracias. Gracias, Alessio. Siguiendo la indicación de Félix. Esta era una noche dedicada a tu libro y entonces las tarjetitas no podían levantarse. Sobre todo, quisiera decir además algo como editora, que es mucho más el tiempo que demora escribir un libro que leerlo. Mucho más el esfuerzo, la sangre, el sudor, las energías que se pone al escribir. Y eso es algo que queremos nosotros apreciar acá, y es que Alessio tiene ahora la generosidad de compartir ese esfuerzo con todos nosotros. En ese sentido, creo que ha sido muy importante escucharte sin tener el límite del tiempo. Estamos ahora todos invitados, creo, a tener un momento entre nosotros. No vamos a hacer preguntas, sino más bien nos vamos a levantar y vamos a poder compartir algo, un traguito chiquito, alguito para que podamos estar, comentar y acercarnos también al padre Alessio, los que todavía no lo han podido saludar, y los que están al fondo entrar al local. Muchas gracias a todos por su presencia. Vamos a todavía tener una foto acá de todos paraditos con el libro. Les pido que todavía no se muevan. Gracias. Si giramos y sale la foto de todos. Sí, sí. Y ya tiene que tomar. Señores,